El siglo XVIII se caracteriza por una economía rural y señorial, en la que predomina la agricultura y ganadería, y donde los individuos de su sociedad sufren graves desigualdades que surgen desde que nacen. Es por ello que las clases sociales están muy diferenciadas y se organizan en estamentos. El principal problema en España que surge a principios del siglo XVIII es la Guerra de Sucesión, que se debe a la muerte de Carlos II sin descendencia, lo cual desencadenó una división a nivel nacional y europeo. Los candidatos al trono eran Felipe d'Anjou de Borbón y Carlos de Austria. Tras elegir a Felipe d'Anjou para ocupar el trono español, tras 12 años de guerra, se firmaron los Tratados de Utrecht para compensar los conflictos que surgieron tras esta guerra de sucesión, lo cual supuso que España quedase relegada y perdiese posesiones y poder en Europa. La entrada de Felipe V en el reinado español supuso la llegada del absolutismo, al que se califica como despotismo ilustrado. El rey era la máxima autoridad y quien poseía todas las tierras y poderes. Entre las medidas tomadas destacamos los decretos de nueva planta, que impuso el modelo jurídico, político y administrativo castellano en los territorios de los antiguos reinos de la Corona de Aragón. Durante el reinado de su sucesor, Fernando VI, a partir de 1746, destacamos la prohibición de las masonerías, institución organizada que busca la verdad y el fomento del desarrollo social moral del ser humano, aparte del desarrollo del progreso social. Tras la muerte de Fernando VI en 1759, le sucede en el trono su hermano Carlos III, quien posee unas ideas más revolucionarias debido a sus ideas ilustradas propias del siglo de las luces. Al ser partidario de ideas ilustradas, tomó una serie de medidas bastante innovadoras que supondrían mejoras en el sistema político, social y económico español. Algunas de sus reformas fueron optar con un equipo de gobierno para tomar medidas de saneamiento y orden público, aunque debido al motín de Esquilache no causaron furor y muchas fueron paralizadas. También creó un mercado de bienes y capitales dentro de España y América, aunque tras su muerte, en 1788, le sucedió en el trono Carlos IV, quien en lugar de continuar con las reformas de su padre, tomó por un retroceso histórico, es decir, un anacronismo, debido a las revueltas en Francia que dieron lugar al estallido de la Revolución Francesa, un conflicto social-político que tuvo un impacto no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Baltasar Melchor Gaspar María de Jovellanos nace en Gijón el 5 de enero de 1744, en el seno de una de las familias más ilustres de la villa asturiana. En Gijón estudia las primeras letras y gramáticas latinas. A los 13 años se traslada a Oviedo a estudiar filosofía. De Oviedo pasa a Ávila, ciudad a la que llega en 1759. Gaspar estudió Derecho Canónico. En 1761 recibe el grado de bachiller en cánones por la Universidad de Osma. Su propósito era ingresar en el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares. Oposita entonces a una beca en dicho colegio. Realiza los ejercicios nemine discrepante y se realizan las pruebas de limpieza de sangre y se le concede la beca Jurista Devoto de Puertos, Allende. En 1767 es nombrado alcalde del crimen, de la Audiencia de Sevilla. Después del nombramiento como alcalde y tras un breve viaje a Asturias, Jovellanos tomó posesión de su cargo el 28 de marzo de 1768. Con solo 24 años de edad, estaba llamado a desempeñar las complicadas funciones de la jurisdicción criminal. Jovellanos adopta, al llegar a su nuevo empleo, algunas medidas y decisiones que fueron revolucionarias y llamativas. En 1774 publica El delincuente honrado y es nombrado oidor de la Real Audiencia de Sevilla. A lo largo de su estancia en Sevilla, Jovellanos formó su primera biblioteca conocida. En 1778 es nombrado alcalde de Casa y Corte, por lo que ha de trasladarse a la capital del reino. También ingresa en la Sociedad Económica de Madrid y en 1779 en la Real Academia de la Historia. Jovellano es, desde 1780, consejero de órdenes. Como tal, es el protagonista de una de las reformas que llevó a cabo el Consejo, la de los estudios en los colegios que tenían en Salamanca los frailes de Calatrava, Alcántara y Santiago. En 1790 vuelve a Gijón, funda en 1794 el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía. En 1800 vuelve Godoy al poder y ordena la detención de Jovellanos en 1801 y su destierro a Mallorca,
primero al monasterio de la Real Cartuja de Jesús de Nazaret y luego a la prisión del castillo de Bellver. En 1808 fue liberado tras el motín de Aranjuez por Fernando VII. En ese mismo año forma parte de la Junta Central de Defensa, como representante de Asturias. En 1809 se redactan las bases para la formación de un Plan General de Instrucción Pública. En 1811 cesa en la Junta Central y se retira a Asturias, y ese mismo año muere en Puerto de Vega. La obra pedagógica de Jovellanos. El delincuente honrado es una obra teatral de género lacrimógeno o sentimental de Jovellanos. Esta comedia lacrimosa de Jovellanos es una de las cumbres del género y una de las obras más renovadoras estética e ideológicamente de su siglo en España. Desarrolla una historia de fuerte sabor melodramático, centrada en un personaje, Torcuato, que se ve a las puertas de la muerte por haber participado años atrás en un duelo donde mató al anterior marido de su esposa. La constante apelación al sentimiento, a la ternura y a la abundante fusión de lágrimas caracteriza la acción del delincuente honrado, en donde hay numerosos antecedentes del romanticismo español. La obra mantiene las unidades clásicas, aunque Jovellanos se coloca en los límites de lo permisible en la teoría neoclásica. La acción sucede en distintos lugares de una sola ciudad, Segovia, y tiene una duración superior a las 24 horas. Pensamiento de Jovellanos. El pensamiento y la acción reformadora de Jovellanos se configuran en el contexto de su crítica institucional contra la universidad, los colegios mayores universitarios, la magistratura, los gremios de los oficios, la Inquisición. Su crítica de la educación contemporánea denuncia los métodos docentes puramente especulativos, los estatutos anacrónicos que rigen todavía los establecimientos de enseñanza, el régimen semi-eclesiástico de las universidades, el abuso de los argumentos de autoridad, el desconocimiento o pocos recursos a las fuentes. Características de la educación jovellanista. Educación pública. La educación general concebida por Jovellanos ha de ser pública, universal, cívica, humanista y estética. Jovellanos reivindica la educación pública como primera fuente de prosperidad nacional. Su fin se orientará al perfeccionamiento de las facultades físicas, intelectuales y morales. Educación universal. La educación que se considera primaria se conoce en su época como primeras letras. Se debe impartir a todos los ciudadanos. Las primeras letras han de comprender, además del aprendizaje de la lectura y la escritura, la iniciación en los elementos básicos de doctrina natural, civil y moral, cálculo y dibujo. Formación técnica. En el clima de preilustración y de ilustración ocupan un lugar destacado los intentos de una preparación más eficiente de los artesanos y una formación técnica más actualizada en algunas profesiones. El Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, fundada por Jovellanos, constituye una relación modélica. El programa comprende 4 núcleos principales: ciencias exactas, ciencias naturales, física y química, dibujo, industrial y técnico e idiomas modernos. Educación femenina. La enseñanza de las niñas recibe nuevo impulso con las disposiciones del reglamento para el establecimiento de escuelas gratuitas para niñas en Madrid, 1783. Jovellanos reconoce una vez más la importancia de la educación de esta preciosidad mitad de nación. Señala su influjo no solo en la educación doméstica de las jóvenes, sino en la literaria, en la moral y en la civil. La Junta Central meditará el modo de allegar los medios necesarios para crear por todo el reino escuelas femeninas, gratuitas y generales, al servicio de las clases populares. En cuanto al contenido escolar de la educación femenina, Jovellanos no es innovador. Sí lo es en la universalización de la educación popular, sin distinción de sexo. Fray Benito Jerónimo Feijóo Montenegro nace en 1676 en Casdemiro, Orense. Fue un pensador clarividente. En 1688 ingresa en la orden benedictina, en el monasterio de Samos en Orense. Tiene una formación universitaria y monacal. Luchó denodadamente contra la España de su tiempo, tradicional y católica. Tras 2 años de noviciado y hecha la profesión, fue enviado a estudiar los 3 cursos de arte al Colegio de San Salvador de Lérez, en Pontevedra, y los 3 de teología al de San Vicente de Salamanca, de donde pasará al de San Pedro de Eslonza, cerca de León, para hacer los 3 de pasantía. Finalizados los estudios, regresa a Galicia en 1702, donde será 3 años pasante y otros 3 profesor de arte en el Colegio de Lérez,
y luego, en 1708, maestro de teología en el de San Juan del Pollo, también en el arzobispado de Santiago, destinado después al colegio ovetense de San Vicente como maestro de estudiantes. En 1709 se traslada a Oviedo el resto de sus días. Oviedo añadió una nueva dimensión a su actividad docente, pues al graduarse como licenciado y teólogo en su universidad a peticiones de sus superiores, opositó con éxito y desempeñó sucesivamente las cátedras de Santo Tomás, 1710, Sagrada Escritura, 1721, Vísperas de Teología, 1724 y, ya jubilado, el 6 de marzo de 1734, la de Prima de Teología de la Universidad de Oviedo, que ejerce desde 1737 hasta 1739. En que se jubila definitivamente por motivos de salud. En 1726 publica el tomo primero del Teatro Crítico. El resto de los tomos fueron publicados. Tomo segundo en 1728, tomo tercero en 1729, tomo cuarto en 1730, el quinto y el sexto en 1733, el tomo séptimo en 1736 y el tomo octavo en 1739. Se cree que en 1740 se tradujo al italiano el tomo cuarto del Teatro Crítico. En 1741, publicación del suplemento a los 8 tomos del Teatro Crítico. En 1742, publica el tomo primero de las Cartas Eruditas y traducción francesa del tomo primero del Teatro Crítico. El tomo segundo de las Cartas Eruditas en 1745, el tomo tercero en 1750, el tomo cuarto en 1753 y el tomo quinto en 1760. Fallece en 1764. La obra pedagógica de Feijóo. La obra pedagógica de Feijóo arranca de su valoración de la enseñanza española contemporánea, que a su vez había que hallarse estrechamente ligada al estado de la cultura que intentaba propagar. En la mayoría de los ambientes, sus escritos cayeron como un revulsivo o como un cauterio. Él mismo confiesa que se recibieron particularmente mal en los medios profesionales universitarios. Compartió con los extranjeros las críticas de la enseñanza española. El espectáculo de nuestra decadencia arrancaba a Feijóo sentidos afectos de indignación. La utilidad y el realismo pedagógico. Enfoca los estudios de lógica y metafísica con el criterio plasmático que le inspiraba los descubrimientos experimentales. Todas las noticias que Feijóo proporcionaba sobre las matemáticas, medicina, astronomía, óptica, botánica, etc., se dirigían a perfeccionar las artes liberales y mecánicas que hacen mucho más cómoda o mucho menos trabajosa la vida humana. Su enseñanza se encaminó a desvanecer las falsas creencias sobre sahoríes, duendes, espíritus familiares, crisopeya, adivinanzas de gitanos, etc. Las reformas de los estudios propuestos en los séptimos y octavos tomos de su obra El Teatro están casi únicamente inspiradas en los criterios de utilidad. De acuerdo con esto, se determina lo que ha de suprimirse en la enseñanza de la lógica, la metafísica y la física y lo que ha de introducirse en esta última. Feijóo significó en la historia de las ideas pedagógicas españolas el giro realista de los estudios. Clamó contra el abuso del formalismo y la ridícula pretensión de ejercitar el entendimiento de los jóvenes valiéndose de materias inútiles o de escasa aplicación. Pone ante los ojos de la juventud estudiosa el espectáculo incitante de una naturaleza que empezaba entonces a derramar pródigas sus secretos. Una visión realista y antihumanística de la cultura y los estudios. Desde el ángulo pedagógico apuntaríamos en su haber la primera gran llamada a ser valor formativo de los estudios científicos. Reforma de los estudios. Feijóo, con sus obras de teatro crítico, denuncia por primera vez en una obra destinada al gran público los efectos de la enseñanza universitaria. Acomete el primer término de la crítica de curso de artes, que a la sazón durante 3 años y comprendía los estudios de súmulas, lógica, metafísica y física. Las súmulas optan por deducir la enseñanza a un corto número de preceptos generales, que muy bien puede caber en 2 pliegos. Como la lógica es para él un arte puramente instrumental, excluye de su estudio todas las que llama cuestiones inútiles, porque no tienen aplicación en ninguna de las facultades ni en otras ciencias que no sea la misma lógica. En metafísica concede que se estudien las propiedades del ente, reputa las cuestiones sobre univocidad, equivocidad y analogía del ente. Lo que Feijóo quiere reformar en los estudios físicos es la manera de tratar metafísicamente las materias físicas, ideal, y no sensiblemente los objetos verdaderamente físicos. Califica de superficiales los estudios metafísicos frente a los problemas de fondo abordados por la física.
Llama único filósofo verdadero a los investigadores experimentales, es decir, los que son indiferentes a todos los principios teóricos y se abstienen de ocuparse de cuestiones inútiles. Desarrolla el camino de la experiencia como método de aprendizaje. Creo que generalmente se puede decir que no hay conocimiento alguno en el hombre, el cual no sea mediata o inmediatamente deducido por la experiencia.